Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Educación financiera. Estrategias fiscales. Beneficios en vida. Y mucho más. Power Insurance Financial, en Orlando, Florida. Regresamos con Agárrate. Si tú me preguntas cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio, yo te diría que es con una certificación laboral, porque eso te garantiza además un trabajo estable. La certificación laboral no depende de que tú tengas un grado universitario, que tengas un máster, un posgrado, no, nada de eso. Si tú eres una buena niñera, si eres un buen carpintero, quizás aquí en Estados Unidos alguien te está necesitando. Así que para los detalles, comunícate con UCIA Legal. Ellos son nuestros aliados y son los mejores en certificaciones laborales. Escríbeles por el WhatsApp que aparece en pantalla y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Regresamos con Agárrate. En Venezuela no solamente hay presos políticos, sino que también hay oficiales militares que han estado presos. En este caso tenemos presos políticos militares, pero también tenemos presos políticos civiles. En el caso de los militares, eso siempre para mí ha sido como una parte, una debilidad como ser humano, porque han sido los militares y los oficiales que han dejado a la Fuerza Armada en alto con respecto a el oprobio que ha venido ocurriendo durante tantos años en Venezuela, con una oficialidad que algunos se han prestado para lo peor, para los peores crímenes, pero otros simplemente se han hecho los locos, han bajado la cabeza, han tenido miedo, no han hecho absolutamente nada, y eso significa no haber cumplido con la Constitución, con ser policías de la Constitución. Con nosotros está uno de esos oficiales, el primer teniente Luis Lugo. Estuvo preso en Venezuela desde el año 2015 hasta el año 2020 y de esa experiencia pues ha resultado un libro que publicó Tiempo sin Justicia. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Agradecido de verdad que me dejes espacio por primera vez juntos, porque una de las primeras personas que habló de nuestro caso en el 2015 y también en el 2014 con la Operación Jericó fuiste tú. Pues era una de las personas que siempre ha estado pendiente de nosotros, que hasta cierto punto hemos sido de esas figuras más olvidadas. Sí, definitivamente, porque cuando se habla de los presos políticos en Venezuela, entonces se refieren a los civiles, la dirigencia de oposición, la representación que la oposición ha tenido en el exterior. Nadie menciona a los militares presos, nadie los menciona, es un tabú ustedes, tú eres un ejemplo vivo de lo que ha pasado con los militares que han decidido hacer lo correcto. Luis, tu experiencia durante 5 años en una cárcel venezolana, ¿qué pasó ahí? Bueno, antes de ser imputado en el 2015, estuve detenido por la Operación Jericó en el 2014, un par de semanas en la DIGESIN. En ese momento estaba en la Dirección General de Investigaciones Especiales del coronel Hernández Aquino, por ese momento, ahorita es general ya. Y en ese momento decidieron imputar oficiales desde el grado de capitán hasta generales. Los tenientes y la tropa profesional fue devuelta a las unidades luego de inclusive ser torturados, de ser amedrentados, porque uno no podía pasar novedades de violaciones de derechos humanos que nos habían cometido. Luego de eso, en el 2015, no sé si recuerdas, si uno hace una retrospectiva, Venezuela comienza a caer en la debacle. Ya venía una debacle, pero la economía termina de entrar en esa espiral. Y pues qué forma más eficaz para el régimen venezolano que siempre es inventar movimientos, inventar golpes de Estado donde no existen, y siempre ellos tienen una especie de lista
de oficiales que no eran disidentes, porque eso hay que ser bien Institucionales. tajante Es con que eso. simplemente con ser Exactamente, institucionales ya eso es un crimen. exactamente. Esa posición de disidente nos las hidalgan ellos, pero realmente lo que uno es un cumplidor de las leyes. Entonces, al cumplir las leyes, tú automáticamente eres un objetivo militar y eres una persona que para ellos es enemigo, pues. Entonces, en ese momento, en el 2015, ellos inventan, porque ellos son los que le dan el nombre de Golpe Azul al movimiento donde me involucra a mí y a otros compañeros más. Y bueno, y por ahí comienza mi travesía desde el SEBIN, DIGESIN, Ramo Verde, en La Pica, me devuelven otra vez a Ramo Verde. O sea, a mí me detuvieron aparte de que, porque me liberan en el 2018, porque yo había cumplido mi condena con redenciones, pero Diosdado, nosotros éramos presos de Diosdado. Y él mandó otra vez a que nos buscaran. Al no encontrarme a mí, detienen a mi familia en amedrentamiento para que yo me entregue. A los 2 días, a los 3 días de haberme libertado, pues otra vez me recapturan y vuelve otra vez esta agonía, la cual debió haber terminado en el 2019, porque ya para el 21 de noviembre de 2019 ya cumpliría mi condena por completo, la sentencia a la que fui sometido por los tribunales de Maracay, la Corte Marcial de Maracay, de 4 años, 9 meses y 10 días. Sin embargo, como ellos hacen lo que les da la gana, duré 1 año, 1 mes y 10 días más, de más, aparte de mi condena. Entonces, durante todo ese tiempo, durante todo ese recorrido lamentable que hay en lo que es la mafia, para mí es el brazo. Para que el régimen se sustente, tienen diferentes brazos, y uno de los brazos más eficaces es el del sistema de justicia Definitivamente. venezolano, ya sea militar o ya sea ordinario, civil. Porque ellos hacen las leyes o las hacen cumplir a su forma o a su manera. En el texto que publiqué hace un par de semanas, las personas que lleguen a leerlo se van a dar cuenta que no es la historia de los Lugo la que están leyendo ahí solamente, es la historia de muchos venezolanos, que no necesariamente tienen que ser presos políticos o prisioneros políticos, porque cualquier venezolano puede ser víctima de esta mafia o de este enjambre de delincuentes que se hacen llamar jueces, fiscales y pues bueno, Bueno, y demás. lo que tú acabas de Obviamente, decir, Luis, que es muy significativo. Ustedes eran unos presos de Diosdado, pero es que Delcy tiene los suyos, tiene sus presos. Y correcto. Maduro tiene los de él, Cilia tiene los de... Y así, es un país absolutamente fuera de toda norma y de toda ética con respecto a esto. Correcto, correcto. Fíjate, mira, para que tengas una idea de más o menos qué puedes encontrarte en el libro yo lo dividí los capítulos en vez o sea, se llama capítulo 1, pero yo narro es completamente la transición que va sufriendo el ciudadano con respecto al proceso judicial. O sea, el capítulo número 1 es la detención, el capítulo número 2 es la presentación y audiencia preliminar, la 3 es la de juicios orales y públicos y así hasta llegar a la libertad. En cada uno de esos procesos, yo lamentablemente, porque es lamentable, conocí personas y conocí casos que cualquier persona puede decir, mira, pero es que increíble, esto parece una novela, parece una película de ficción o de terror, dependiendo del caso, y no es así, lamentablemente. Ocurre y sigue ocurriendo. Mientras que estamos hablando tú y yo, muchas de las cosas que también narro aquí, muchas de las torturas a las cuales fui sometido, siguen ocurriendo en Venezuela, siguen ocurriendo en los países autoritarios, en los países en los cuales están bajo un régimen dictatorial o tiránico, Venezuela, Cuba, Nicaragua. En el capítulo número 5, creo que especifico, está el señor que fue testigo estrella de los hermanos Guevara. Y de Patricia Y él Poleo. El por que, eso, pero el Giovanni testigo Vázquez. estrella, Giovanni. Giovanni Vázquez. Bueno, obviamente hay personas por
por respeto, no hacia esa persona, pero sí hacia otras a las cuales yo les cambio el nombre. Sin embargo, las personas que tengan un poco de conocimiento de lo que es la historia de Venezuela van a saber quién es quién o a quién yo me estoy refiriendo. En este caso, obviamente, es a Giovanni Vázquez. Y él me narra cómo los personeros del gobierno... Ah, tú lo conoces. Ah, pero esto está bien interesante. ¿Tú lo conociste? Claro, ¿Estuvo preso claro. contigo? Yo narro en el libro lo que él me dice de cómo buscar o incriminar a los hermanos Guevara y el por qué incrimina a los hermanos Guevara. O sea, ese es uno de los casos más emblemáticos que yo logro narrar en el libro. Como ese, otros muy sencillos, como dos soldados que los sentenciaron a 7 años de prisión porque se comieron una bandeja de queso del general Chouro en Maracay. Entonces, ahí es Wow, donde pero ese tú libro te está das candela, cuenta, de verdad. ahí es donde tú te das cuenta que el sistema de justicia venezolano es el brazo ejecutor más eficaz, incluso más que el represivo. El represivo te genera a ti miedo y te genera hasta cierto punto, bueno, es la fuerza de choque, pero es la fuerza de choque ya a la persona que está decidida a enfrentar al régimen. Sin embargo, el sistema de justicia es uno que es una mafia que actúa en silencio. Es como un francotirador. O sea, tú no sabes de dónde te va a venir el disparo y cuando ya el disparo es ejecutado, pues ya es tarde, pues, es tarde. Es lo que yo siempre he dicho, que en estas dictaduras modernas el Poder Judicial es el paredón de fusilamiento. Hoy en día no Total. pueden poner a la gente contra la pared y dispararle y asesinarla, no, pero entonces la someten a juicios y la pasan por el sedazo del Poder Judicial. Ahí van a encontrar personas que realmente son muy humildes a nivel económico y personas muy pudientes. Y entonces te das cuenta, mira, aquí cualquier persona, cualquier ciudadano venezolano puede ser víctima de esta mafia. Y es lo que yo busco, que se empaticen un poquito, tanto con el prisionero político como con el que no es prisionero político. Pero el prisionero político es el más olvidado y es donde yo trato de enviar un mensaje. Las torturas existen, el cautiverio, el aislamiento. O sea, yo en cierto punto yo digo que las cárceles venezolanas son depósitos de seres humanos, porque son colocados ahí y son olvidados. Simplemente la familia, personas como tú, pocas personas que ejercen el periodismo, lamentablemente recuerdan a los prisioneros políticos en Venezuela. Los prisioneros políticos en Venezuela solo sirven en campañas electorales. No me extraña que no tarde alguno de los políticos que están haciendo campaña en estos momentos en que los vuelva a recordar. Pero, ¿qué pasó con los prisioneros políticos en el año anterior, en los meses anteriores, antes de que existieran estas falsas electorales? Pues siempre han estado olvidados. Yo hace un tiempo dije, o sea, lamentablemente la oposición venezolana es una simbiosis perfecta con el chavismo. Uno existe gracias a que el otro existe. O sea, si uno deja de existir, el otro merma. Entonces, a los dos les conviene sobre todo que los presos políticos militares se mantengan prisioneros. Uno, porque, bueno, es una especie de trofeo y muestra una sanción ejemplarizante con respecto a los oficiales que se mantienen dentro de la Fuerza Armada en actividad. Y los otros, pues bueno, la cantidad de dinero que se genera gracias a los prisioneros políticos es increíble. Y a los prisioneros políticos no les llega ni siquiera una pasta de dientes gracias a las ayudas que a nivel internacional son enviadas hacia ellos. Tú le pusiste de título al libro Tiempo sin Justicia, haciendo juego con las iniciales del Tribunal Supremo de Justicia, pero esto va más allá. Correcto. Del Tribunal Supremo de Justicia, es todo el Poder Judicial. Es correcto, es todo el Poder Judicial, pero como es el ente superior, es el ente más, Sí. más emblemático, pues obviamente hice ese juego de palabras con las siglas del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, pues bueno, va más acorde Tiempo sin Justicia que con Tribunal Supremo de Justicia. ¿Dónde se consigue el libro? ¿En Amazon? En Amazon. Me fui como escritor independiente. Perfecto. Porque no sé cómo es el juego con las editoriales ni nada por el estilo, y realmente lo que quería era exteriorizar. Esto fue una forma de yo cerrar este ciclo, de hacer una especie de catarsis. Es la mejor porque manera. llegó... Es la mejor Sí, manera. sí. Lo que pasa es que el libro es crudo. El libro realmente es algo crudo
porque demuestra y exterioriza todo lo que vive el prisionero en Venezuela, sea político, no. Obviamente hay un ápice o una parte con el prisionero político, porque el prisionero político, por lo menos en La Pica o en Ramo Verde, en el mismo Ramo Verde, existen prisioneros comunes. Y los prisioneros comunes tienen ciertos beneficios que el prisionero político jamás va a tener. Porque, bueno, es prisionero político y tiene un trato especial. Entonces, ahí hago una especie de aparte de, oye, mira, nosotros vivimos de esta forma, nosotros vivimos... Porque es lo que dije, nunca va a ser igual la cárcel de un político preso a la de un preso político, jamás. A pesar de que estamos y compartimos en ciertas oportunidades el mismo recinto, pero en uno se come completo y en el otro no se come. Mira, Luis, ahora estaba comentando en el segmento anterior, está aquí preso Hugo Carvajal, que un oficial general venezolano que estuvo frente a los cuerpos represivos durante mucho tiempo, estuvo frente a inteligencia y contrainteligencia del régimen. Yo particularmente fui una perseguida de Hugo Carvajal. Y pues él tiene en su haber, no solamente es persona por persona, sino tiene un sistema. Él persiguió a un sistema democrático porque fue parte importantísima de la destrucción de la democracia en Venezuela, de las instituciones. Fue fundamental. Un brazo para Hugo Chávez, pero fundamental en todo esto. ¿Qué sientes tú ahora que tú estás aquí en Estados Unidos, estás protegido en un país de libertad, cuando sabes que el Poder Judicial aquí tiene en sus manos a Hugo Carvajal? Bueno, fíjate, fueron 10 años, no en continuidad porque él entregó el DIN y luego recibió el DIGESIN. Tuvo dos gestiones separadas y eso suman 10 años. Así como tú, yo no fui perseguido por el Pollo Carvajal en ese momento porque obviamente no estaba en ejercicio cuando comenzó la persecución a mi contra, en contra de los oficiales institucionales. Estaba Hernández Dala, que se mantiene, y Christopher Figuera. Entonces, fíjate, tú por lo menos tienes... Que está aquí en Claro, Estados Unidos y uno no entiende cómo puede tener una protección una persona que persigue. A eso voy. Tú por lo menos tienes ese fresquito de que el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, está detrás de las rejas. Y, o sea, Christopher Figuera fue una de las personas, no que ejecutó las torturas en mi contra, porque él no las hizo, pero él las ordenó. Claro. Yo recuerdo en el 2014 cuando estuve en la Operación Jericó, o sea, que fui acusado de la Operación Jericó, y obviamente no fui imputado, pero fui mandado nuevamente a mi componente. Fui entregado a la inspectoría. Yo subí, creo que es el piso 4, piso 5, donde estaba la subdirección del DIGESIN, y claramente ese señor, muy fresco, me dijo a mí, yo espero que los enanitos verdes hayan hecho su trabajo y que lo que te pasó aquí se quede aquí, porque la delincuencia está desatada afuera y el día de mañana tú puedes amanecer con el mosquero en la boca. Esas fueron las palabras de amenaza tácita que él me dijo. O sea, no me dijo perro, pero me mostró el hueso. Y es increíble que esa persona esté en los Estados Unidos libre, esté bajo una protección. Y sé que hay una investigación en su contra, pero fue frenada cuando comenzó esta administración. Yo no quiero poner dedos a nadie, pero yo incluso... No, es que, tú sabes que yo ahí te voy a interrumpir, Luis, que tengo 18 años aquí, para decirte que las administraciones no interrumpen las investigaciones, porque aquí sí los organismos de inteligencia y de investigación aquí siguen después de que los presidentes se van. Y eso es muy importante. Yo después de esto que tú me has dicho, yo lo que no perdono es que tú estés respirando el mismo aire que este señor, que debería estar preso. Y que haya periodistas que le den a este tipo, a este delincuente, a este criminal, que le den palestra, que le den espacio para que diga sus mentiras. Porque aquí tienen ustedes, yo no sabía esto, me estoy enterando ahora por ti, Luis, pero aquí tienen ustedes un testimonio, algo que demuestra que este señor no tiene derecho a estar donde está Luis Lugo. No tiene derecho a tener la protección del mismo país que está protegiendo a Luis Lugo. Un hombre, porque además que estos son crímenes que no prescriben. A eso voy. Por eso te digo, tú por lo menos tienes
el fresquito de que el Pollo Carvajal va a enfrentar la justicia, o la está enfrentando, y desde hace 4 años él está en cautiverio. ¿Bajo qué condiciones? No la sé. Sé que jamás van a estar bajo las condiciones en las que yo estuve. Más de una vez yo fui sacado de mi celda en el DGCIN y me hicieron cualquier cantidad de barbaridades. En el libro narro algunas. Mi familia, ni siquiera mi familia sabe las cantidades de cosas que me hicieron. Ahorita es que la están leyendo porque no tenían la valentía para afectarlo psicológicamente a ellos. Para mí fue frustrante el ver cómo, y todavía lo sigue siendo, ver cómo cadenas de televisión, periodistas venezolanos le dan, como tú dices, esta palestra o le abren este espacio a este señor para que de su opinión como, no sé, como experto, será, y realmente es antagónico, porque como una persona que viola derechos humanos puede ahora ser experto en derechos humanos. O sea, es algo que para mí no tiene cabida. Y él creo que está en Baltimore, está en Washington. Yo estoy en New Jersey y créeme que yo oro todos los días para que Dios por lo menos en algún momento nos haga cruzar. Ay, no, yo oro para que no me crucen con él. No, porque ¿qué tal que yo he aprendido aquí a controlarme? Porque aquí hay cosas que uno no puede hacer y en el país uno claro. Pero yo sí pido, no me lo pongas enfrente. Lo que pasa es que, y lo supe de primera mano, estas personas son las personas más envalentonadas y más guapas estando en la posición que estaban, pero cuando ya pasan a una posición menos o más vulnerable, menos apetecible, son corderitos, son unas personas que te bajan la cabeza, personas que te hablan bajito, y son las personas más cobardes que existen, porque ellos te garantizo que ni siquiera el primer corrientazo que a mí me metieron, ese señor lo pues aguantado, ese y ninguno de sus bebidos. Así es, son unos cobardes. Bueno, Luis, de verdad me encantó esta entrevista, es mucho más que la promoción de un libro. Las cosas que has contado aquí realmente me hacen sentir que sí hay esperanza. Ustedes han escuchado a Luis Lugo y ven la formación que tiene. No, por eso es que a mí no me gusta generalizar sobre la Fuerza Armada, porque ¿cuántos como tú no hay todavía ahí dentro de esa Fuerza Armada, ahí calladitos, Luis, esperando y sintiendo todas las cosas que pues tú sentiste y que te hicieron institucional? Y eso es lo que nosotros tenemos, con eso que nos tenemos que quedar, Luis, es con eso. Lo que pasa es que uno antes y te hablo, yo no es que soy muy longevo, no soy una persona muy vieja, pero tampoco soy muy joven, pero sin embargo, cuando yo entré a la escuela uno firmaba una carta de politicismo y en el momento en que eso se quitó, pues comenzaron a cambiar las cosas. Sin embargo, la preparación personal siempre ha sido algo, ¿verdad?, de redundancia, individual. Y muchas de las personas que quizás portaron, para no decir que portan todavía un uniforme, porque para mí hay cierta complicidad de mis compañeros de la institución armada que siguen en actividad, porque mientras que el pueblo muere de hambre, mientras que el pueblo muere de mengua, tú tienes que honrar el juramento que nosotros hicimos en la otrora escuela básica, cuando uno decide defender a la patria de enemigos externos e internos. Y pues bueno, obviamente el chavismo es una mafia que se declaró enemigo de Venezuela hace más de 20 años. Así es. Gracias, Luis. Y bueno, a ti sí te abro yo estas cámaras y este espacio cuando lo necesites. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Patricia. De verdad, gracias por el espacio. Y bueno, espero que las personas que llegan a leer el libro sientan un poquito más de empatía por los prisioneros políticos, que son de verdad la figura más olvidada en Venezuela. Bueno, yo termino aquí y paso a pedirlo y lo voy a leer. Creo que, tal cual como les he dicho con otras cosas, es una responsabilidad que leamos este libro y que nos enteremos de lo que realmente pasa en Venezuela. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Patricia. Vamos a ir a un corte. De regreso, el teniente José Antonio Colina va a hablar de lo que está pasando aquí con el Pollo Carvajal en sus 15 minutos. No se pierdan a José Antonio Colina. Ya regresamos. Este segmento es presentado por Endrina Brooks.
Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.